Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Me llamo María Ibars, para los que no me conozcáis, pues soy estudiante de un curso de milagros y comunicadora y divulgadora de esta enseñanza en diferentes formatos, en grupo de estudio online, en retiros, en diferentes formatos. Bueno, en este podcast me gustaría hablar con vosotros, reflexionar acerca de la idea de si un curso de milagros puede ser sectario o puede convertirse en una secta, o si tiene componentes o puede tener componentes sectarios. Y esta es una reflexión que nace porque el otro día, después de comer, me puse Netflix, y la verdad es que lo que estoy aprendiendo es que la guía interna, el espíritu, ¿no? El espíritu, la verdad es que nos va entrenando para que realmente establezcamos una comunicación como muy, muy presente, ¿no? y pidamos guía con las cosas, ¿no? Entonces, yo me puse en Netflix y la verdad es que si le hubiera pedido guía al espíritu y hubiera dicho, guíame en qué ver, de qué manera y en qué medida, ¿no? Pues seguro pues que en lugar de no sé cuántos capítulos que vi, pues hubiera visto uno y otro en diagonal y con eso hubiera tenido suficiente, ¿no? Pero bueno, dicho esto, esta reflexión viene porque después de comer el otro día en Netflix me puse un capítulo de una docuserie sobre movimientos religiosos, movimientos espirituales, que acaban concluyendo en un movimiento sectario o secta, ¿no? Y la verdad es que esto me llevó luego a estar viendo más y más capítulos y de otros, y allí fue cuando dije, no le he pedido guía al espíritu porque me estoy encontrando con contenidos un poco intensos y me está costando, ¿no? Pero bueno, después de haber visto parte de todo eso, pues tuve unos días de reflexión, ¿no? De reflexión sobre la responsabilidad y la importancia, ¿no? De cuando nos dedicamos o nos relacionamos con una enseñanza espiritual, ¿no? La responsabilidad frente al otro, frente a los demás, a la libertad del otro, ¿no? Y por un lado tuve que hacer mis meditaciones para poder liberar los componentes más intensos, ¿no? de las cosas que había visto, y poderles aplicar, como diríamos los estudiantes del curso, esa luz de lo real, la luz de la verdad, ese perdón de las ilusiones, ¿no? Que diluye aquello que pareció suceder, pero que afortunadamente solo pareció suceder en un sueño que no tiene sustancia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, me llevó a la reflexión de, oye, ¿y un curso de milagros se puede convertir en una secta? ¿Puede ser sectario? Y la verdad es que, por un lado, una de las cosas que son muy bonitas de este camino, de este libro, de un curso de milagros, es que descansa sobre sí mismo. Es decir, no descansa sobre una persona. Porque al ver este material, este documental, y también escuchar alguna entrevista luego en YouTube de algún experto sobre este tipo de movimientos, el común denominador en este tipo de grupos, ¿no? Es una persona, una figura, una persona que evidentemente por su propia herida, por su propia historia, pues al final utiliza el mensaje ya sea de autoayuda, de espiritualidad, de lo que sea, para ejercer un poder, un dominio sobre el otro, ¿no? Coartándole su libertad. Hasta el punto que esos seguidores lo que hacen es dejar de confiar en su propia voz interior, creyendo que ese líder, ese gurú, es superior, está más avanzado, tiene
una conexión mayor y es una autoridad y él sabe lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces esos seguidores pierden su propia autoridad interna y acaban como dedicando su tiempo, sus recursos a ese gurú en cuestión, a ese líder en cuestión. Y con la consiguiente pues, factura emocional de que se pierden a sí mismos, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene un curso de milagros es que no descansa sobre una persona. Y claro, es evidente, ¿no?, ver esto, porque claro, una persona tiene esos componentes egoicos, ¿no? Un libro no. Entonces es mucho más fácil. Claro que un libro puede contener ideas pues muy egoicas, ¿no? Pero en realidad en estos grupos el común denominador es esa persona que evidentemente al tener ese sistema de pensamiento ego, pues claro, desde la herida, pues puede tergiversar, utilizar todo eso desde esa herida, desde ese ego, ¿no? Claro, porque como dice el curso de milagros, es que si no, no estaríamos aquí, no nos hubiéramos proyectado aquí. Todos los que nos hemos proyectado en el mundo de los fenómenos, absolutamente todos, tenemos que tener un componente de sistema de pensamiento ego a algún nivel. Porque si no, no podríamos proyectarnos. La consciencia iluminada no puede sostenerse en un cuerpo físico por mucho tiempo, ¿no? Por eso un curso de milagros dice, los maestros de Dios no son perfectos, porque si no, no estarían aquí. Sin embargo, su destino es alcanzar la perfección, ¿no? Dicho esto, otra de las cosas maravillosas de esta enseñanza, del curso de milagros, es que una vez y otra vez y otra vez y otra vez nos recalca constantemente de que el camino es altamente individualizado, de que el maestro de Dios, refiriéndose a aquel que sigue pues esta enseñanza, no sabe qué es lo que más le conviene al otro, que es el espíritu quien lo sabe, ¿no? Que el propósito de este curso es restablecer la comunicación con tu maestro interno. Por lo tanto, como maestro de Dios, por decirlo así, como divulgador del curso o lo que sea, el propósito que yo sobre todo tengo que tener es dos. Uno, que el otro pueda tener una mirada benevolente sobre sí mismo, una mirada inocente, esa inocencia. Y el segundo es que el otro pueda conectar con su maestro interno, con su voz interior. Esto es lo más importante. Con lo cual, a ella, con esta premisa, pues evidentemente es absolutamente imposible, dificilísimo, porque precisamente un comportamiento sectario o una secta se basa en que el otro no tiene su propia autoridad interna. Entonces, claro, como estudiante del curso o maestro del curso, sabes que no puedes hacer eso, que es una osadía, que tú no le puedes decir al otro lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, porque tú solo puedes estar en una posición humilde, ¿no? Y hacerte a un lado en cualquier caso. Y si viene una información que sientes que es del espíritu, la vas a dejar con toda esa apertura para que en ningún momento sea como una imposición o un condicionamiento, simplemente va a ser como una información que dejas allí con esa amabilidad para que el otro la sienta, la contraste con su foro interno de forma amable y luego decida por sí mismo. Por lo tanto, la propia enseñanza no lo permite. Sin embargo, y para acabarla, el tercer punto es que justo al principio, en los principios de los milagros, nos dice que nos habla, por ejemplo, Jesús, ¿no? Nos dice que Él, en cualquier caso, es como si fuera un hermano mayor que recorrió el camino antes que nosotros y que nos está ayudando porque Él recorrió el camino antes, pero que es un igual, que es un hermano, es un igual.
dice que no es una actitud adecuada hacia Jesús la veneración, porque somos del mismo rango. Que en cualquier caso, esa veneración, esa rendición, tiene que ser con alguien de un rango superior. Y el único que tiene un rango superior es Dios, ¿no? Entonces nos dice que ante el único que podríamos como arrodillarnos y rendirnos y rendir esa como adoración es ante Dios, ¿no? En cualquier caso, este Dios del que se nos está hablando, se nos está recordando que está dentro de nosotros, ¿no? que está más cerca que nuestro propio corazón, es ese Dios de amor tan infinito ante el que si nos arrodillamos en adoración, su respuesta va a ser darse a sí mismo. Entonces, nunca es una relación de pérdida, digamos, ¿no? Es el amor perfecto, el amor que se da, el amor que se fusiona, ¿no? ¿no? Bueno, ya esto está más allá de las palabras, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso ahí Jesús nos dice que no es una actitud adecuada hacia alguien del mismo rango y que Él está en el mismo rango. De hecho nos dice, harás proezas más extraordinarias que las mías, ¿no? Refiriéndose a esos milagros. Entonces, claro, si no fuéramos del mismo rango, ¿cómo podríamos llegar a hacerlas, ¿no? en ese hipotético, ¿no? Entonces, somos del mismo rango. Y en ese momento, en los principios de los milagros, nos dice que precisamente esa es la actitud que tenemos que tener con los demás, porque somos hermanos. De hecho, nos dice que cuando alguien obra un milagro para nosotros, o sea, extiende un milagro, la respuesta adecuada es la gratitud. Gracias. O sea, gracias. No es la adoración. O sea, si yo estuviera ante un maestro iluminado, Jesús me estaría invitando a que yo no me rindiera como en un perfil bajo de decir, sino que ante esa emanación del recuerdo de la verdad sintiera la unión con ese maestro iluminado, como que somos uno, y le dijera gracias, 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 ¿no? Gracias. Entonces, bueno, con esta idea, pues claro, nos queda muy claro como estudiantes que si uno pues en su camino se convierte en un divulgador del curso o maestro, por ejemplo, ¿no? Pues que claro, su actitud tiene que ser, o sea, no puede tener una actitud de hacerle creer al otro que es más, ¿no? Al final un buen maestro lo que tiene que procurar es no crear dependencias, es decir, que los estudiantes o seguidores no crear dependencias y empoderar, ¿no? Empoderar a sus alumnos, ¿no? Por decir esa palabra, ¿no? Entonces, claro, con estos componentes vemos claro que lo que es la enseñanza en sí no puede sostener ni un comportamiento sectario ni una secta. No puede. De hecho, es más sectario cuando a veces uno ve comentarios en YouTube de personas que son muy religiosas cristianas y que consideran que el curso de milagros es una canalización de la oscuridad, digamos, ¿no? O sea, se ve ahí más un componente sectario que en realidad en la enseñanza del curso. También fíjate en una cosa, cuando el curso nos dice que claro, tenemos que extender ese milagro, que al final es que el otro contacte con su inocencia, ¿no? Dicho llanamente, que el otro contacte con que es inocente.
cuando yo estuve viendo esos documentales, me di cuenta que la manera que tenían de ejercer poder estos líderes era a través de hacer sentir culpa al seguidor. Hacerle sentir culpa, hacerle sentir que no era capaz, que no valía. Entonces, claro, nosotros como obradores de milagros es al revés. Tenemos que entregar esa mirada de ese valor, de esa capacidad que el otro tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, es totalmente incompatible. Pues bueno, aún así, pues claro, ¿no? Pues como somos... bueno, de hecho el curso es tan poco sectario en su esencia que hay una frase que nos dice que es: el contenido verbal de lo que dices es irrelevante, es lo que hay detrás, lo que enseña. Es decir, que yo puedo estar hablando de fútbol o puedo estar hablando de las flores del Prado y el contenido verbal es una excusa, que lo que enseña es lo que hay detrás, lo que yo, el mensaje que yo estoy intentando expresar detrás, que va a ser un mensaje de bondad, de inocencia, de confianza, ¿no? Por lo tanto, aunque nosotros cuando somos estudiantes estamos utilizando muchos conceptos y términos de la enseñanza, obviamente, ¿no? Pues el Espíritu Santo, el Maestro de Dios, el Obrador de Milagros, la expiación, pues claro, o sea, es como este libro está escrito con palabras y utilizamos esas palabras para ir entendiéndolo, profundizando, viviéndolo y demás, ¿no? Pero aunque eso nosotros lo podamos hacer en nuestro estudio, se nos dice esta frase. Por lo tanto, pues esto, ¿no? Realmente no tiene mucho sentido no adaptar nuestra terminología, nuestro lenguaje a según qué contextos sociales. Entonces, claro, nosotros podemos ver algo que parece muy sectario cuando te hablan en su argot, ¿no? Dices, bueno, estos hablan de lo suyo, ¿no? Entonces puede parecer sectario, ¿no? Como que se diferencian. Pero aquí vemos con esta frase, por ejemplo, que en realidad se nos está invitando a estar más pues en el instante, en el presente, en el corazón y escuchar al otro y ver de qué manera ese milagro se va a expresar para que para el otro tenga sentido y se pueda relacionar con ello, ¿no? Así que bueno, pues lo más importante con todo esto, bueno, pues es evidente que pues aquí vamos recorriendo el camino, pero lo más importante a trasladar igual de esta reflexión, para concluir son dos cosas. Una que es siempre recuerda en cualquier contexto, ya sea contexto de curso de milagros o de Advaita Vedanta o de budismo zen o budismo, cualquier cosa, más allá de los trajes, de los símbolos, de los atrechos. Recuerda, ¿no? El maestro está dentro de ti. El maestro está dentro de ti. El camino es altamente individualizado. Nadie más que tu propio corazón sabe. Jesús está dentro de tu propio corazón. No cedas nunca tu autoridad a un otro. No creas que el otro está por encima o es más especial o está más iluminado. Siente esa unión, esa unidad y si su presencia te inspira, te ayuda, pues gracias, bienvenido, gracias. Pero recuerda que es tu hermano, ¿no? Que es tu hermano.
Así que nadie tome ninguna decisión por ti, nunca. Y la segunda cosa en cuanto a reflexión es que siempre que podemos ver, ¿no?, a una persona que está expresando ese autoritarismo o ese autoendiosamiento o bueno, este tipo de relacionamiento o abusos de poder y demás, es mi hermano, es una parte de mí mismo. Si le juzgo, me estoy juzgando a mí. Un curso de milagros me diría, me condenaría a mí mismo si hubiera hecho eso, me condenaría a mí mismo por toda la eternidad si hubiera hecho eso. Y al final, si indago en esta pregunta, voy a encontrar la respuesta que es no. Me preguntaría, ¿qué me ha pasado? ¿No? ¿Dónde me he liado? ¿Dónde está el lío? Porque yo lo que quiero es ser libre, ¿no? Entonces, si vemos eso en otro, pues que sepamos que es parte de mí, que es parte de mí, y que detrás de ahí hay una herida, hay una aparente herida. Seguro que si rebobinamos en esa infancia, pues igual había una herida de no valoración, de no ser visto por los padres, por los adultos, de abandono. Es una petición de ayuda, ¿no? Una herida de creer que depende de mí, ¿no? Porque soy culpable de que el mundo samsara sea un lío, entonces como es mi culpa, depende de mí, no puedo confiar en nadie más, y entonces yo sé cómo tiene que ser, yo sé, y ahí pues hay mucha confusión, ¿no? Pero bueno, es como esta última reflexión de detrás hay una herida, hay una petición de ayuda. Y te libero, me libero, te libero, me libero, te libero, me libero. Y aquellos que podemos considerar como víctimas de esa situación, ¿no? de que son seguidores de un gurú o un líder espiritual o lo que sea que tiene un abuso de poder, pues recordar que es un proceso que están viviendo para recordar que no tienen que ceder su poder. O sea, yo seguro que no podría estar diciendo esto si no lo hubiera vivido en otra vida, por ejemplo, y no tuviera este aprendizaje incorporado de alguna manera, ¿no? Entonces se trata también de no ver víctimas, ¿no? Y que un curso de milagros me diría, la culpa inconsciente, lo que hace en la mente, esa culpa inconsciente, el sistema de pensamiento ego me dice, ya que eres culpable, que es la mentira, es lo que el curso nos dice, por favor acepta la luz de la verdad, acepta que eres inocente, que eres amado, ¿no? Pues bueno, esta culpa que creo que tengo, ¿no? Que el ego me dice, bueno, la manera que tienes de poder subsanar esta culpa es a través del castigo. Si tú te castigas, si tú sufres, pues habrás pagado tu precio y Dios te perdonará. Entonces, esta culpa inconsciente hace que nos proyectemos situaciones difíciles, sufrientes, porque internamente creemos que es la manera de poder liberarnos, ¿no? Por eso no hay víctimas, sino hay una confusión en esa mente soñadora, ¿no? que se hace daño a sí misma, ¿no? Y que no tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué ser así. Y esa es una manera para poder soltar esa imagen de víctima que nos hiere tanto, nos duele tanto. Y de ahí poder conectar con esa fortaleza de ese ser, ¿no?
con esa fortaleza, con esa capacidad, porque es el Cristo, es uno conmigo. Entonces poder extenderle, ¿no? esa mirada de su fuerza, de lo que realmente es, que es inocente, que no tiene por qué proyectarse esas dificultades. Así que bueno, pues esta es la reflexión y espero que pues os haya inspirado en algo, os haya podido ayudar y nada más. Si queréis pues seguir compartiendo sobre un curso de milagros, pues ya sabéis que en la web uncursodemilagros.mariaibars.com hay diferentes propuestas, retiros, grupo de estudio online, etc. Y si queréis que abordemos en algún podcast en este formato algún tema, alguna cosa, pues podéis enviarme un email que encontraréis en la web, en el apartado de contacto, o si no por Instagram. Así que nada, un abrazo muy grande y esa autoridad interna, siempre hay, el maestro interno que nos une. Un abrazo y buen camino.